Queridos alumnos del primer grado de secundaria, estamos nuevamente reunidos en esta oportunidad para tratar el tema de la acentuación en general. Es un tema que ustedes ya conocen, que nosotros trataremos de ser eminentemente prácticos. La acentuación general. Digo que lo conocen porque lo han tratado ya en sus años de estudios anteriores y porque lo usan a diario cuando ustedes hacen uso de su lenguaje. Por ejemplo, en un simple saludo como buenos días, ustedes podrían detenerse un momento y reparar, prestar atención a lo que han dicho cuando dicen buenos días mamá o buenos días papá. Cuando decimos buenos días, estamos usando dos palabras y las dos están acentuadas. Veamos cómo. En la palabra buenos hay una acentuación. Quiere decir que hay una de las sílabas que conforman la palabra en la que yo pongo un énfasis especial, una fuerza especial en su pronunciación. Inconscientemente, mecánicamente, digámoslo así. Yo digo buenos, pero lo que estoy haciendo es decir buenos. No estoy pronunciando las dos sílabas con la misma intensidad. Y tampoco estoy diciendo buenos. Estoy diciendo buenos. Y cuando digo días, también estoy poniendo un énfasis en la sílaba di. Días. En ambos casos estamos acentuando. En el primer caso hay un acento que pronuncio, mas no lo grafico, no lo visualizo, lo escucho. Buenos. En la palabra días también hay un énfasis, hay una pronunciación especial en la sílaba di, pero al mismo tiempo hay una grafía, hay un signo ortográfico. Muy bien, ahí está todo el tema del acento. Ahí está totalmente el tema del acento. Lo demás ya serían normas acerca de la acentuación. Y estamos hablando, en el caso de buenos días, la primera palabra, de un acento prosódico. Buenos. Y en la palabra días, con el énfasis en di, de un acento ortográfico. Días. La acentuación se grafica. En la primera no se grafica. En el acento prosódico se pronuncia, en el acento ortográfico se pronuncia y se grafica. En el primero se llama acento prosódico, en el segundo se llama acento ortográfico. Eso es todo en relación a los acentos. Pero no es todo, mejor dicho. ¿Por qué no es todo? Porque nosotros tenemos que cultivar el lenguaje. De cómo lo cultivemos resultará un lenguaje cuidado, un lenguaje diferente y cuidado. Como ocurre con cualquier ser vivo de la naturaleza, el idioma también es un organismo vivo. Quiere decir que se puede marchitar, que puede envejecer, que puede morir, porque requiere de un cierto cultivo. Y de cultivo viene la palabra cultura, que significa darle las condiciones necesarias a un ser vivo para que florezca, para que viva. Pues bien, el lenguaje también tiene como elemento, como organismo vivo, unas normas, unos cuidados que hay que hacerle para que viva. Y esas normas son precisamente las que nosotros tenemos que aprender. Y ahora estamos en el aspecto de la acentuación, que ya hemos dicho, en dos palabras está todo el secreto del acento. Prosódico, ortográfico. Se puede decir que todas las palabras llevan acento prosódico
y una parte de ella llevan acento ortográfico. Buenos días, y nos faltó analizar la palabra, por ejemplo, mamá. Buenos días, mamá. Mamá tiene su acento, y tiene su acento en la segunda sílaba, que para este caso es la última sílaba, mamá. Quiere decir que cuando yo pronuncio o pongo la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ahí hay una acentuación. Y esa palabra se llama agudas, porque lleva la acentuación en la última sílaba y llevan tilde. Primera clasificación, palabras agudas. Cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Ejemplo, también. También. Yo no digo tan bien, digo también. Y como está terminando en consonante N, lleva acento en la E, es palabra aguda. Aguda. Lo agudo es lo que termina en una punta, digamos así. Y es justamente la que está en el extremo de la palabra, mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces, primera regla. Son palabras agudas las que llevan el acento en la última sílaba. Y si esa última sílaba termina en A, en vocal, puede ser A, puede ser E, en vocal o en consonante N o S, llevan tilde. Esa es una norma. Y yo tengo que memorizarla. Pero la ventaja que tengo en el lenguaje es que yo ya aprendí el lenguaje antes de la norma. El lenguaje está vivo en mí. Y así, por ejemplo, cuando digo, como a veces lo hago, digo café, café. La última sílaba está acentuada o no, café. Dice que tengo que acentuarla si termina en vocal o en consonante N o S. Café termina en vocal, lleva tilde, porque es aguda. Y porque termina en vocal, aunque todavía no hemos visto la consonante N o S. Después, aguda, lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, termina en N y termina en S. Es aguda. Muy bien, entonces esa es la primera clasificación. Y yo tengo que decirles inmediatamente que todas estas normas son como cuando en algún momento seguramente ustedes les han regalado algún juego. Claro, nosotros por la emoción del juego, de los videojuegos, por ejemplo el PlayStation, esas cuestiones que ustedes usan, lo empezamos a usar. Y en el camino ya vamos a aprender. No, eso no debería ser. Hay un manual siempre. Siempre hay un manual. Sino que a veces el afán de querer de una vez usar nos hace saltearnos los pasos. Si nosotros viéramos el manual, le dedicáramos, no sé, 10 minutos a leer el manual, las cosas se facilitarían, pero normalmente nos precipitamos. Igual ocurre con el lenguaje. Nos precipitamos y a veces decimos, sin estar seguros de algo, decimos una palabra. Las normas son importantes porque una vez aprendidas ya se hacen las cosas mecánicamente, porque se ha aprendido bien. Igual cuando uno aprende a manejar un auto. Bien, primera clasificación entonces de la palabra según el acento, aguda. Acento en la última sílaba, si termina en vocal o en consonante N o S. Segunda clasificación, la palabra grave o llana. Grave o llana es cuando lleva en la penúltima sílaba. ¿En qué momento estará acentuada? Está acentuada cuando termina en consonante.
que no es ni N ni S, porque ya N y S estaban para la aguda. Cuando termina en consonante que no es ni N ni S. Allá, a ver, voy a probar. Árbol. Árbol. ¿Lleva acento o no lleva acento? Es grave porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Árbol. Antes de la última está la penúltima. A ver, pero hay otra cosita. Termina en consonante que no es ni N ni S. ¿Sí? Termina en L. Árbol. Lleva tilde. Entonces, esa es la segunda norma. Las palabras graves o llanas son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba y se pone tilde si es que terminan en consonante, que no sea ni N ni S, porque N y S ya son para la regla de agudas. Álbum. Álbum. ¿Lleva acento o no lleva acento? Primero, el grave o llana, ¿no? Álbum, ¿no? Álbum. Y termina en consonante, ¿sí? Que no es ni N ni S, sí, en consonante M. Lleva acento la palabra álbum. Cáliz, y así. Pero al principio tiene que detenerse. Tiene que detenerse. Como cuando uno recién está aprendiendo a manejar el auto. Primero pongo en neutro, tengo que prender. Prendo, pongo, piso el embrague, pongo primera, voy soltando el embrague, voy poniendo el acelerador y arranco. Al principio está uno así, titubeando. Después lo hace como si respirara. Porque siempre es así, en todo. Pero una vez que sabemos manejar, ¿cuántos problemas podemos solucionar? ¿Cuántas emergencias? ¿Cuántas situaciones con la familia? El Señor sabe conducir. Solucionas muchos problemas. Lo mismo con el idioma. Si usted quiere escribir correctamente, si quiere mejorar su lenguaje correctamente, esa es la diferencia. Eso hace la diferencia. Muy bien. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, esas son las esdrújulas. Y la palabra esdrújula es esdrújula. Eso tienen que recordar. La palabra esdrújula es esdrújula. ¿Por qué? Porque lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Y todas las palabras esdrújulas llevan tilde, sin excepción. Es la regla más sencillita. ¿Y cómo me doy cuenta que la esdrújula lleva acento? Porque la misma palabra esdrújula, esdrújula, es esdrújula. Muy bien. Y ahí sigue la palabra sobre esdrújulas, que ahí viene un poquito ya, que ustedes tienen que ser última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Esa sería la sobre esdrújula. Dígaselo, cuénteselo, póngaselo. No decimos póngaselo, no decimos póngaselo, decimos póngaselo. Bien, alumnos, hasta aquí lo fundamental de la acentuación. Después vamos a hacer otro videito con algunos detalles y algunos ejercicios, y también les voy a preparar un PowerPoint que convierto en video para que ustedes visualicen algunos ejercicios que refuercen esta teoría que hemos dado. Permiso, hasta luego.